Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, un sistema electoral puede ser un modelo de perfección, un dispositivo técnicamente impecable y con capacidad suficiente para garantizar plenamente el ejercicio del sufragio para la ciudadanía. Es lo que ocurre con el sistema electoral venezolano reconocido mundialmente. Pero no basta solo con eso. El factor técnico tiene que estar soportado por la conciencia de la colectividad nacional, por un claro sentido ético, ya que de lo contrario, el propósito para el cual ha sido creado fracasa. En un proceso electoral, lo que cuenta es la convicción del votante de que su voluntad será respetada, que el resultado comicial se corresponderá con el sufragio emitido, que esa decisión personal no será objeto de manipulaciones bastardas. A partir del inicio del proceso bolivariano, en el año 1999, Venezuela ha vivido 24 elecciones de diferentes signos y propósitos, revocatorios, elecciones de presidente de la República, de parlamentarios, de gobernadores de Estado, de alcaldes, asambleas regionales y otros tantos eventos, con resultados absolutamente confiables y transparentes en lo que al cabal funcionamiento de la técnica se refiere. Sin embargo, no ha faltado el cuestionamiento temerario y con doble propósito de esos actos electorales por parte del sector del país que siempre ha demostrado que no sabe perder, que cuando pierde acude presuroso a la denuncia de fraude sin presentar prueba alguna de ello. Quienes actúan de esta manera, irresponsablemente, y han estado a punto de generar graves conflictos, por lo cual se confirma que si bien es importante que un país cuente con un sistema electoral blindado contra la manipulación y la comisión de delitos, eso no es suficiente si no se cuenta con la voluntad democrática de todos los sectores del país. En un proceso electoral como el que actualmente se adelanta en Venezuela, que funciona como alternativa para conjurar la violencia, hay que evitar las denuncias insensatas de fraude que en un clima tenso como el que existe actualmente derive en violencia. Cuestionar el sistema electoral de manera insensata es parte del propósito que anima a los enemigos de la democracia y que además es algo que sirve a intereses antinacionales. Hoy tenemos que estar más alertas que nunca ante la provocación que pretende implementar la violencia, invocando de manera temeraria el fraude con la finalidad de que los venezolanos nos matemos. Pausa y al regresar conversaré con el diplomático ex canciller de la República, Roy Charlton Martos. Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy, Roy Charlton, ex canciller de la República, diplomático fogueado en muchos campos de batalla. Bienvenido. Gracias, José Vicente. Buen día. Comencemos con la conjura internacional que hay contra Venezuela. Hay algo muy curioso en todo esto, porque normalmente las conspiraciones se hacen a las sombras y la palabra conjura está vinculada directamente con eso. Pero aquí hemos llegado a unos extremos de descaro
donde algunos estafadores, aparte de cometer estafa, como es el caso de Santos, o las opiniones del presidente de los Estados Unidos, que es un patotero, se dicen abiertas, y de pronto los que pretenden lucir como independientes, que evidentemente no lo son, se solazan describiéndose a sí mismos y a sus colegas, es decir, a los otros jefes de Estado, como perritos ya no falderos, sino alfombreros, que se hacen pipí de la emoción cuando ven a un gringo. Eso está pasando en este continente donde, por ejemplo, perdieron en la OEA, no lograron alcanzar el apoyo para aplicarnos la Carta Democrática Interamericana. Entonces crean un grupo llamado de Lima, y ese grupo, con el apoyo de la dictadura mediática, se convierte en un factor de convencimiento de la opinión pública de que se han obtenido un triunfo cuando son un grupo minoritario dentro de la organización. Entonces, aquí valdría la pena jugar un poco con la palabra cripto. La palabra cripto quiere decir en griego oculto, pero no hay nada de oculto. Entonces es una conjura donde los conjurados son evidentes, pero además no les pasa nada. Actúan impunemente. Totalmente. Por el apoyo de la dictadura especialmente. Porque ya los gobiernos de ultraderecha, conjurados, aunque están a la vista, no se preocupan de cuidarse de la opinión pública, porque el manejo de la opinión pública está en manos de aliados de ellos. Esa es la razón de que prácticamente ese bloqueo internacional esté monitoreado directamente por la Casa Blanca. Sí. Y que Europa, que se jacta de su dignidad, de su importancia, de su calidad internacional, sucumba y se entrega completamente al extremo, por ejemplo, de solidaridad con esa campaña contra Venezuela en forma absoluta. Me enteré que inclusive la Unión Europea decidió, yo no sé si castigar, pero en todo caso censurar en el sentido de reprobar al programa de Diosdado. Hasta eso han llegado, pero cuando uno ve la mediocridad inmensa de los nuevos líderes europeos, en Europa donde han ocurrido varios golpes de Estado bancarios, como fue en su momento Grecia, como fue Italia también, y donde los alemanes, a través de la televisora internacional Deutsche Welle, practican políticas criptonazis. ¿Por qué digo yo eso? En primer lugar, la cobertura de la información sobre Venezuela es miserable, absolutamente. Unilateral, además. Cuando publican cosas de Venezuela, acuden a la oposición como fuente, como única fuente para sacar sus conclusiones. Y uno ve inclusive, y esto tiene que ver con lo de las prácticas subliminales de los medios, esa emisora Deutsche Welle parecería estar lanzando mensajes criptonazis a través de la escogencia de sus presentadores, opinadores, todos escogidos conforme a un patrón de fenotipo, de gente delgada, saludable, blancos, que evidentemente hacen ejercicio todos los días, cosa que recomiendo a pesar de que yo no lo cumpla, y que pretenden darnos una imagen de una Alemania que no es la Alemania heterogénea que conocemos. ¿Qué lectura tienes tú de este cambio que acaba de hacer el presidente de Estados Unidos al colocar a Pompeo como secretario de Estado y al designar a la representante en la ONU como jefa de la CIA? Me recuerda viejos dichos. Uno, saltar de la sartén al fuego,
y el otro salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor, porque de personajes siniestros, como era el propio Tillerson o el propio Pompeo como director de la CIA, entramos a tener que confrontarnos con personajes horrorosos, ambos. El Pompeo, que parecería ejercer funciones de posgrado en el Departamento de Estado, la Secretaría de Estado de los Estados Unidos, y la señora Talen, allá olvidé el nombre, pero que es un monstruo. Y yo no estoy exagerando acá porque yo no acostumbro a abusar de los adjetivos, pero hay testimonios gráficos como esta señora solazándose al lado del cadáver de un musulmán y haciendo unas señas de victoria, creo que haciendo así. Y cuando uno recuerda, por ejemplo, un grupo de marines de los Estados Unidos orinando sobre los cadáveres de los guerrilleros musulmanes, no puede uno menos que pensar que son asesinos, porque no es necesario matar directamente, se puede dar la orden de matar sin piedad a cargo de estos organismos que tanto daño han hecho. Recordemos a Cuba, bueno, todo lo que estamos sufriendo, pero a Cuba, que le envenenaban las cosechas, y toda la política de impedir el acceso de medicinas y por lo tanto de salud y de salvación a un pueblo como se hace contra Venezuela como alimento, lo que significa que los responsables directos de la ejecución de esas políticas están ahora al mando de la planificación y el diseño de ella, en contra de Venezuela. Yo creo que hay un endurecimiento muy franco, muy abierto de la política, porque ella, por ejemplo, es una apologista de la tortura. Tiene trabajo sobre esa materia, justificándola plenamente. Y en el caso de Pompeo, nos interesa a los venezolanos que se conozca debidamente la relación que existe entre este personaje y la política colombiana. Es un visitante asiduo de Colombia. En el último trimestre del año pasado, por cierto, visitó las 7 bases militares de los Estados Unidos en Colombia y La Guajira. Donde no había ido Santos, por cierto, no, Sí. no conocía La Guajira. Sí. Y además, cuando terminó su gira por Colombia, anunció en una rueda de prensa en Bogotá que había cumplido las instrucciones del presidente Trump en el sentido de que investigara la situación en Venezuela y que había recabado mucho material sobre el narcotráfico, la guerrilla, etc. Y que ya con esa información el gobierno norteamericano estaba en capacidad de actuar textualmente. Quiere decir que viene por esta vía un incremento de la agresión contra Venezuela. Satisfaciendo así las ganas contenidas durante muchos años, desde los tiempos de Santander por la parte colombiana. Cuando uno ve a los colombianos, piensa en Caín, y nosotros haciendo el papel de Abel. Y perdóname por la hora, José Vicente, pero haciendo el papel de pendejos. Yo creo que ya es hora de que endurezcamos nuestras relaciones con la oligarquía bogotana y retribuyamos la agresión y la dureza con que y el malagradecimiento también. Suena más elegante decir ingratitud del gobierno de la oligarquía colombiana. Y entre las cosas que a mí me parecen increíbles es que después que nos hayamos encerrado en La Habana y en Noruega durante 5 años ayudando a Colombia a avanzar en sus conversaciones de paz y persuadiendo a la FARC de la bondad de una política de negociación de la paz, el primer ariete entre los presidentes latinoamericanos y el primer país en contra de Venezuela y en favor de la desestabilización
y el desconocimiento de nuestras instituciones es el estafador Juan Manuel Santos. Ahora, en esta conjura internacional contra Venezuela, juega sin duda un papel sumamente importante la actitud de los cipayos venezolanos, que permanentemente están suministrando datos y haciendo giras por el exterior, malponiendo a Venezuela, dando versiones verdaderamente aberrantes sobre la situación del país. ¿Tu opinión acerca de esos personajes tan abyectos? Yo tomaría la opinión de Juan Pablo Kuczynski, un polaco devenido presidente del Perú después de haber sacado 19 o 20% de apoyo popular en una situación que lo condujo a unos descartes y eliminaciones. Porque yo los veo a ellos, bueno, podría verlos de dos maneras. Una de ellas es como el perrito, no faldero, sino alfombrero, moviendo la colita cuando llega el jefe de los patoteros o algún delegado del jefe. Y la otra también es que son tan poco serios y tan poco creíbles que yo lo imagino no como los 3 chiflados, sino como 40 chiflados o algo así. No pude sacar la cuenta de la última foto en grupo, pero me asombró la contracción facial y el rostro de derrotados que exhibían todos y cada uno, sin excepción, incluyendo al señor Capriles, al lado del señor Ramos Ayub, de quien yo esperaba alguna de esas típicas vivezas adecas que le habría permitido salir adelante en medio de tantos mediocres, pero parece que la Venezuela vasalla se lo ha llevado, se lo está llevando por delante. Ahora, ¿tú no crees que es necesario legislar sobre el delito de traición a la patria? Tenemos algo de legislación Pero muy precaria. muy precaria, necesitaríamos más calificación. Además, nunca se había planteado una situación similar. No, porque se usaba con ánimo demagógico, entonces cualquiera, así fuese un inocente rival, era calificado de traidor a la patria y después todo el mundo se olvidaba de eso. Yo no entiendo cómo algunos líderes políticos supuestamente democráticos estén recorriendo el mundo para pedir una intervención militar en Venezuela. Es decir, para que les hagan el trabajo, porque además son flojos. Entonces, la verdad es que no me imagino a ellos lanzándose a una lucha clandestina contra el proceso bolivariano, pero sí los imagino recibiendo con vítores a las fuerzas invasoras. Pero en este sentido, voy a recordar un personaje de derecha, porque hay derechistas que han tenido buenos papeles históricos. Cuando la amenaza nazi se cernía sobre el Reino Unido, y creo que ya habían hecho algunos bombardeos sobre Coventry, por ejemplo, el primer ministro Winston Churchill dijo algo que conmovió el alma tan fría, diría yo, de los británicos, y dijo: los recibiremos en nuestras playas, los recibiremos en nuestras montañas, los combatiremos en nuestros ríos. Y yo robándome o fusilando la expresión del señor Churchill, yo diría: los recibiremos en el Golfo, los recibiremos en nuestras costas, en nuestras playas, los combatiremos en el Orinoco, en nuestra selva, en nuestros llanos, en nuestros desiertos, y donde quiera que asomen estaremos los venezolanos resistiendo una invasión, que primero será de colombianos, porque como ya he dicho, los Estados Unidos esperan combatir en territorio venezolano hasta el último soldado colombiano.
Y yo creo que se van a llevar una sorpresa porque, al contrario de otros tiempos, ya no solamente estaremos en capacidad de enfrentarlos o solo con métodos artesanales, sino con disponibilidades materiales de alta sofisticación y de alto poder, que van a ser muy costosas, muy costosa cualquier aventura sobre el territorio venezolano. Y además yo estoy seguro que en una circunstancia, cualquiera de ustedes piense, van a dejar que su calle la invadan los soldados colombianos o los soldados de los Estados Unidos, los marines, si ese fuera el caso, o tropas holandesas venidas de Aruba, Curazao y Bonaire. Yo lo veo bien difícil. Yo lo que veo es que cada calle nuestra será una trinchera y cada ventana puede ser el espacio de actuación de un francotirador patriota. Sería un berenjenal para los invasores. Alguien me señalaba a mí, en cierta oportunidad, que el general López Contreras le confidenció que había tenido que suscribir el acuerdo con Colombia, él representando a Venezuela y un antecesor de Santos, es decir, Eduardo Santos, porque tenía un ejército en alpargatas, con muy poca capacidad para defender. Yo comparto contigo lo que acabas de decir. Se equivocan los que piensan que este es un país inerme. Por el contrario, creo que el patriotismo está dando la talla con un fervor y una mística tremendas. Y en eso tiene un gran papel el presidente Chávez. Y creo que la Fuerza Armada Nacional hoy en día es una Fuerza Armada moderna, actualizada, bien equipada y además con un fervor patriótico extraordinario. Coincidimos en eso, Roy. Totalmente la coincidencia, con un poder destructivo inmenso que tiene nuestra Fuerza Armada, la mística. No siempre los invasores llevan el mayor peso de la mística. El caso nuestro seríamos, como pasó en Vietnam. Sí. En Vietnam los soldados del Viet Cong y del ejército regular de la República de Vietnam tenían toda la inspiración y el ejército de los Estados Unidos más bien estaba a la defensiva porque tenía enormes objeciones en casa, grandes protestas, y aparte de eso pues estaban dedicados a la marihuana y al vicio y no tenían ninguna motivación patriótica. Recordemos el caso de Cassius Clay, cuando dijo que él no iba a ir cuando renunció al prestar el servicio militar y dijo que no iba a ir a matar gente que él no conocía y que estaba en su propia casa. Entonces, pero hay algo que yo recuerdo además sobre nuestro pueblo, lo heroico que es el pueblo venezolano, porque estábamos hablando de armamento, pero yo quisiera pensar en un pueblo desarmado, el pueblo desarmado que combatió a Pérez Jiménez en las calles de Caracas en enero del 58, el pueblo desarmado que se lanzó sobre las calles enfrentando el fuego enemigo de las otras fuerzas armadas ya desaparecidas afortunadamente para defender su patria y protestar contra el atropello que significaba. El pueblo desarmado que salió a las calles a defender la democracia en abril del 2002. Y bueno, hay que imaginarse a ese pueblo, ya no solamente el pueblo de uniforme, sino el pueblo de apoyo a las Fuerzas Armadas bolivarianas, lanzado sobre las calles, pero armado, como es el caso de las milicias, que daría una respuesta muy dura y además que mandaría una señal al mundo sin pensar todavía en el alboroto que podemos generar nosotros, internacionalmente. Exacto. Vamos a hacer una pausa, Sí. Roy. Y al regresar vamos a hablar un poco del proceso electoral. Sí.
Estás viendo José Vicente Hoy. Roy, en el marco del tema del proceso electoral que está en marcha, te voy a hacer algunas preguntas. Primero, una consideración de que este proceso está transcurriendo prácticamente sin oposición, porque la oposición ha colapsado en Venezuela, ese es mi punto de vista. Y luego, ¿qué puede pasar con la disidencia de Falcón? Falcón creo que tiene la oportunidad de su vida que no la habría tenido de haber participado el resto de los partidos de oposición, lo cual me parece no lo quiero rayar con esto, pero me parece que es una jugada inteligente. Él va a perder y va a salir aporreado, pero en medio de los aporreos puede emerger como nuevo líder de la oposición en Venezuela, porque no hay para dónde, salvo una especie de banda de pinochos que se contradicen todos los días y que carecen de testículos y ovarios necesarios para librar las batallas más difíciles. Y yo diría que cerebros también. O quizás los testículos y los ovarios los tengan en el cerebro y ahí no funcionan. Mira, Juan Manuel Santos ha dicho que él no reconocerá el resultado del proceso electoral. ¿Y qué tal si nosotros no reconocemos el proceso electoral en Colombia? Lo de los 3 chiflados se extiende, pica y se extiende, para decirlo en lenguaje beisbolero. Inclusive cuando uno ve gente dibujando muñequitos para presentarlo en sustitución de las boletas electorales, aparte de que da risa, pero por el otro lado da una tremenda lástima, y porque alegría de tísico no podemos tener, no podemos celebrar esa exhibición de mediocridad de una clase dirigente que ha pretendido ser superiores a nosotros. Nosotros yo creo que hemos ascendido a una posición cumbre frente a Colombia en todos estos años de formación bajo el liderazgo de Chávez y de Maduro. Entonces, vienen de un inmenso fraude electoral a hablarnos de fraude con un dedo acusatorio, cuando nosotros somos superiores. Y eso, por ejemplo, lo de la superioridad está dando origen a un nuevo fenómeno, la xenofobia venezolana ante la emigración masiva de nuestros compatriotas, que en general cuando llegan a otros países suramericanos lo hacen demostrando que tienen mejor capacidad profesional, técnica, aptitudes para el trabajo y para producir riqueza en medio de todas las dificultades con que tenemos que actuar a veces. Es interesantísimo lo que hemos logrado en 20 años en crecimiento intelectual, en crecimiento social, en crecimiento cultural. En ese episodio mismo que tú señalas, cuando hubo la avalancha de colombianos huyendo de la violencia y del hambre de ese país, más de 6, 7 millones, Sí. aquí se despertó un cierto rechazo o xenofobia con respecto a los colombianos. Pero el país fue capaz de dominar ese sentimiento y de concebir lo que estaba ocurriendo como expresión precisamente de un fenómeno social y político del país vecino, pues. Bueno, ahora, sin ninguna razón, estimulado por la oligarquía belicista, que está interesada en poner una situación constante de agresión a Venezuela por todos los caminos, estimula la xenofobia contra los venezolanos, ¿no? Lo cual indica un tremendo retroceso, como tú dices, comparando la cultura de ambos países. Aquí había un desarrollo cultural extraordinario, ¿no? Que nosotros
nosotros tenemos que estar conscientes de ese valor, para no perderlo precisamente, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar después del 20? Esa es la gran pregunta. Yo lo veo con optimismo porque va a llegar en un momento en que el agotamiento será mayor, de que algunos enemigos actuales, temporales, terminarán convenciéndose de que no es posible seguir adelante y castigando a un país que cumple con las reglas de las instituciones democráticas y que además tiene la fuerza, el vigor y el coraje para enfrentar a no sabemos cuántas fuerzas poderosas enemigas se nos puedan atravesar en el camino. Porque además hay otra cosa, hay otros países que tienen opiniones públicas y aunque estén mal informados por la dictadura mediática, llegará un momento en que podrán resistir a la dictadura imperial como hicieron los gringos buenos, que fueron muchos millones en tiempos de la guerra de Vietnam. Y sobre el tema de la inmigración yo quería recordar algo, porque es bueno utilizar la historia como un instrumento para la reflexión y para las decisiones. Aquí hubo como 3 momentos en nuestra historia, que yo recuerdo en este momento, de una suerte de xenofobia. La primera fue antisemita en Coro, un poco más allá de los mediados del siglo XIX. La otra fue a la caída de Pérez Jiménez, como Pérez Jiménez había hecho muchos negocios y había recibido mucho apoyo de la comunidad, de la nueva comunidad italiana. Entonces se desarrolló fugazmente, a Dios gracias, una fobia anti-italiana que desapareció rápidamente, e inclusive el fenómeno del anticolombianismo en Venezuela, que puede tener sus orígenes en la pseudo-oligarquía venezolana que despreciaba a la oligarquía colombiana superior en su formación en aquellos momentos a la nuestra y que además recogía los resentimientos justos por los daños que nos causó y que intentó causarnos un sátrapa como Santander, bien, entre comillas, seguido hoy por los actuales estadistas, entre comillas también, de Colombia. 3 momentos, dices tú, de ese fenómeno. Que yo recuerde. Exacto, sí. Y que hemos erradicado totalmente el país más abierto al mundo, indudablemente. Seguro. Sí. Yo soy hijo de un emigrante. Se te nota. Mira, Roy, Migrantes, como se dicen ahora. sí. El tema es delicado, pero creo que hay que tocarlo rápidamente, ¿no? El tema militar. Indudablemente que el binomio pueblo-Fuerza Armada viene funcionando perfectamente, pero también es evidente que la conjura contra el país se centra en los actuales momentos sobre la Fuerza Armada Nacional, tratando de penetrarla para ganar para una aventura. Tú conoces mucho estos casos, estas situaciones. ¿Qué puedes decir ya para concluir el programa? Yo creo que podemos reeditar la historia bajo otras circunstancias y con otros elementos, pero pensando en los grandes sueños integracionistas de Hugo Chávez, no puedo dejar de tomar en cuenta una comparación entre la Venezuela, que liberó países a lo largo de la costa del Pacífico, cosa de la cual nunca hablamos, porque hablamos solamente del Caribe. Y en este momento nuestros enemigos se están desarrollando a lo largo del Pacífico, y yo pienso que tenemos fuerza suficiente para repeler una agresión.
porque no nos podemos quedar simplemente con la satisfacción de hacer retroceder al enemigo que intenta invadirnos, sino que eso tiene un costo. Y así como hemos tenido proyectos muy interesantes que alcanzaban al Pacífico, yo creo que si aquí penetra el ejército de Colombia, que espero que no caigan en esa locura, serán repelidos, como alguien dijo por allí, hasta el último punto de la retaguardia del agresor colombiano o del agresor de la oligarquía bogotana. Entonces, yo quiero imaginar a nuestros militares, repito, de manera obsesiva, con testículos y ovarios preparados para superar a la otra parte cuyo odio no puede superar en ningún momento nuestro amor por nuestro país, nuestro amor por Colombia, por Ecuador, por Perú y por la historia de Venezuela y, por cierto, por Bolívar y por Chávez. Ha sido muy grato conversar contigo. Igualmente, privilegio para mí. Te deseo mucha suerte. Gracias, que Dios te bendiga, José Vicente. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Mientras más información exista, incluyendo información acerca de temas delicados, habrá mayor garantía de defensa del orden constitucional. La razón de semejante afirmación radica en que Venezuela cuenta con un pueblo claro sobre la amenaza que existe contra el orden democrático y la soberanía nacional. Por eso, hay que denunciar el entramado subversivo, dirigido desde la Casa Blanca y con la colaboración de la antipatria. En estos días, el gobierno nacional abortó un golpe de Estado en el que participaba un grupo de oficiales manipulado por civiles dirigentes de la oposición y apoyado por organismos militares y de inteligencia de los Estados Unidos. En la aventura aparecen involucrados oficiales con mando de importantes unidades, actualmente detenidos, que suministran en la investigación información fundamental, entre otras, sobre la oportunidad en que se produciría el alzamiento, las conexiones con gobiernos en el exterior y la participación de figuras de la oposición. Todo ello destinado a frustrar la elección presidencial convocada para el 20 de mayo próximo. Desde este programa condeno categóricamente todo intento de ruptura del orden constitucional y llamo a la ciudadanía a estar alerta. La decisión de Henry Falcón de romper con la cúpula de la MUD estuvo precedida por fuertes enfrentamientos internos. La amenaza en su contra provino principalmente de Acción Democrática, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. También hubo fuertes presiones para que desistiera de lanzarse como candidato de parte del encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela y de un funcionario del Departamento de Estado que viajó expresamente a Caracas para expresarle que en el caso de que se produjera el hecho, la relación existente se vería severamente afectada. A la no participación de otros factores y fuerzas políticas de oposición en la línea abstencionista, sobre la cual descansaba la estrategia de la MUD y del gobierno norteamericano con la esperanza de la participación solitaria de Nicolás Maduro en la prueba comercial del 20 de mayo. Este elemento constituía un poderoso argumento para publicitar en el mundo que la elección de Maduro era un simulacro, una farsa que le daba fundamento al golpe militar o a la intervención armada extranjera. Pero las decepciones que se han producido en el sector opositor acaban con semejante aspiración y arruinan los planes desestabilizadores en marcha. Para el núcleo dirigente de la oposición,
integrado por Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, la candidatura presidencial de Henry Falcón, ya inscrita en el registro electoral, es una piedra en el zapato. Igual ocurre con los halcones norteamericanos, el presidente Trump y el equipo duro que dirige la política exterior en el Departamento de Estado. Ambos factores han reaccionado agresivamente contra la decisión del exgobernador del estado Lara por considerar que la misma arruina la estrategia destinada a impedir que Maduro no contase con contrincantes en el evento electoral del próximo 20 de mayo. El nuevo equipo de PDVSA Marina se ha dedicado a efectuar un diagnóstico de la empresa y, de acuerdo a a planificar formas de acción para mejorar su situación. La adopción de determinadas medidas comienzan a generar reacciones, ya que algunas medidas tomadas en el proceso tocan poderosos intereses enquistados en el organismo. Por ejemplo, un buen número del personal no trabaja, pero cobra, e inclusive vive en el exterior. Cabe señalar que con la iniciativa y apoyo del presidente de PDVSA se operativa la flota de remolcadores y de lanchas de PDVSA en el área de Oriente, que se halla en un estado deplorable. Los órganos de seguridad e inteligencia del Estado han detectado en los últimos días un fuerte incremento de la actividad de los agentes y funcionarios encubiertos de la CIA y de la DEA en el país. Su actividad está centrada en familiares de miembros de oficiales activos y de oficiales retirados. Del resultado de esta actividad trasciende que el acento del planteamiento es colocado sobre la situación económica, su gravedad y en el señalamiento de que ésta cobrará cada día más fuerza, así como en la conveniencia de abstenerse de votar el 20 de mayo para deslegitimar la victoria del presidente Maduro, lo cual facilitaría, según la información, la realización de acciones subversivas. Confidencial al cierre, Interlace, Monitor País, reporte ejecutivo, ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 15 de febrero al 28 de febrero de 2018. Resultados. ¿Qué tan dispuesto estaría usted de ir a votar en estas elecciones presidenciales adelantadas? Definitivamente iría a votar, probablemente iría a votar, definitivamente no iría a votar o probablemente no iría a votar. 75% definitivamente y probablemente votará. 24% definitivamente y probablemente no votará. 1% no sabe, no responde. 95% de quienes se autodefinen como chavistas afirman que definitivamente o probablemente votarán. 58% de quienes se autodefinan como opositores afirman que definitivamente o probablemente votarán. 66%. De quienes se autodefinan como independientes afirman que definitivamente o probablemente votarán. 97% de quienes apoyan mucho y algo al gobierno afirman que definitivamente o probablemente votarán. 59% de quienes apoyan mucho y algo a la oposición afirman que definitivamente o probablemente votarán. 63% de quienes no apoyan a ninguno de los dos afirman que definitivamente o probablemente votarán. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por su canal Televen.